Hola a todos, mi nombre es Óscar Ruiz y en este vídeo pretendemos que podamos diagnosticar los filtros de partículas, porque siempre que un filtro de partículas se atasca hay una causa-efecto. Bien puede ser natural o puede ser por avería. Entonces vamos a dar una idea para que podáis diagnosticar y comprobar los motivos por el cual el filtro de partículas se nos ha subido en el vehículo. Para mí, la más común y la que más se nos encuentra es una fisura, una pérdida de aire en el sistema de admisión. Como norma general viene acompañado de un código que es el PC299, que es subcarga o baja presión de turbo. Cuando se nos obstruye un filtro de partículas y directamente nos aparezca ese código, tenemos que, aparte de limpiar el filtro de partículas o sustituirlo si está deteriorado, lo que tendremos que hacer es revisar el sistema de admisión, porque podremos tener bien una fisura en una de las tuberías de goma, podemos tener una fisura en el colector de admisión, también puede darse que tengamos una fisura en el intercooler, o bien también que el turbo, por falta de oxígeno, por falta de vacío o rendimiento, no esté dando el aire adecuado para hacer que esa mezcla estequiométrica de tanto por ciento de aire, tanto por ciento de combustible sea la correcta. Al bajar ese oxígeno vamos a tener más hollín, más combustión mala, más partículas de carbono sin quemar. Entonces, primero, muy importante, y ya te digo que es una de las que más se nos da, es mirar todo el sistema de admisión, que no tengamos fugas, que esté hermético, que la presión del turbo sea la correcta en todo momento. EGRs que no son herméticas, vienen a hacer digamos, es similar al punto anterior, a la falta de hermeticidad, pero en este caso la hermeticidad va a ser a través de escape, no va a ser a través de las tuberías, de algunos elementos de admisión. Una EGR que no sea hermética, que no cierre bien, va a provocarnos por ahí salida de presión del turbo, ¿vale? Con lo cual nos va a bajar el rendimiento del turbo, nos va a bajar el oxígeno en combustión, y vamos a tener el mismo problema que una fisura o el P0299. Calentadores. El sistema de calentadores va a influir mucho en el filtro de partículas. Mucha gente no entenderá el porqué. ¿Qué relación tenemos con los calentadores? Si el coche me arranca bien en frío, para que el filtro de partículas se nos atasque. Y es que hay bastantes modelos que la regeneración la va a hacer a través de la post-inyección, no ya un quinto inyector, sino que la va a hacer el propio motor. Y hay algunos modelos que sí, por ejemplo, PSA, Ford, va a hacer calentar esos calentadores, los va a poner al rojo vivo para que en la carrera de escape inyecta combustible y los queme, caldee el catalizador, y así podamos elevar los gases de escape a más de esa cifra de 580 grados para vaporizar el carbono. Entonces, muy importante, BMW también, BMW utiliza los calentadores para hacer la regeneración. Revisar si tenemos un DPF, un filtro de partículas obstruido, hacemos una diagnosis y nos encontramos con códigos de calentadores. ¿Puede ser la causa? Sí. Otro punto puede ser un fallo en los sensores que gobiernan, o los sensores que monitorizan el filtro de partículas. Un fallo en una termoscopia no coge temperatura. Al tener carencia de monitorización de esa temperatura, la centralita va a cortar regeneraciones porque no sabe qué temperatura están y no lo pueda mantener, con lo cual no va a encender la luz. Como norma general lo suele encender antes sin llegar a ocasionar el atasco, pero bueno, si el cliente persiste con la luz amarilla, al final terminará por obstruir el filtro de partículas. Entonces, si bien podemos tener un fallo en la sonda lambda, un fallo en una de las termoscopias, en alguno de los sensores de temperatura de escape, y también muy importante, sensor diferencial, que habrá que monitorizarlo. Puede ser que el sensor esté estropeado y no tengamos un filtro de partículas destruidos, que meramente esté mal el sensor. Podemos tener una de las tuberías del filtro de partículas rota. Ha ido así el coche y al final, como no podemos monitorizar, al final se ha llegado a obstruir por falta de regeneraciones. Diagnosis, data logger, y ver las presiones que tiene que tener este filtro. Un filtro sano debe de estar al ralentí desde 0,1 milibar
hasta 10 milibares. Cuando está a 10 milibares ya empezamos a tener un filtro ya fatigado. Pasado de 10 milibares está obstruido, obviamente. Si nos encontramos que arrancamos el vehículo y estamos a 30 milibares, 30 hectopascales, vienen a ser las medidas más usuales de diagnóstico, nos encontramos con un filtro obstruido, ¿vale? Si por lo contrario arrancamos el vehículo y está siempre a cero y no marca, siempre tiene que haber una diferencia de presión porque tenemos un filtro. Entonces tenemos que ver ese sensor. ¿Por qué no marcas? Puede ser el sensor que esté degradado, roto, o puede ser que le falte tubería. Podemos encontrando que esté en negativo, incluso que nos esté marcando en negativo, y eso puede ser una obstrucción en la entrada del sensor, en lo que es la monitorización de entrada del filtro. Si está obstruido siempre nos va a dar negativo porque no tiene referencia de la presión. O bien puede ser que no tengamos medida y el sensor, cambiamos un sensor y está bien el sensor, y eso nos indicaría que el filtro de partículas está vaciado o perforado, ¿vale? El sensor diferencial de presión es nuestro gran aliado, sobre todo para diagnosticar qué está pasando, porque es muy fácil de monitorizar, no tenemos que lanzar regeneraciones, está constantemente trabajando y sobre las presiones vamos a ver cómo está el FAB. Catalizador, degradación del catalizador. Si el catalizador, como bien sabemos, que va antes del filtro de partículas a través de los gases, si el catalizador no cumple sus funciones de caldear, de mantenerse al rojo vivo, no va a coger temperatura, nos dará códigos de temperatura posiblemente de baja temperatura en regeneración, y puede ser que esté ya agotado. Tiene una vida, si se acaba esa vida, no va a coger temperatura, con lo cual no nos va a ayudar en la regeneración, y las regeneraciones van a ser pobres. El punto 6 es que el propio motor tenga un consumo de aceite, y ese aceite no los eche hacia escape, o bien el turbocompresor, la holgura del turbocompresor también nos esté mandando aceite hacia escape. Como ya sabemos, el turbo va siempre antes del filtro de partículas. Ese aceite va a pasar a través del catalizador y se va a quedar en el filtro de partículas. Se va a ir cristalizándose ese aceite, con lo cual al final lo que nos va a hacer es obstruir el filtro de partículas. El aceite es un elemento que no tiene mucho carbono, y al cristalizarse nos obstruye parcialmente o incluso completamente el filtro de partículas. Si al desmontarlo nos encontramos con muchísima pasta negra y demás, es que posiblemente el motor esté consumiendo aceite, o bien turbo, vástago, etc., ¿no? Punto 7, y uno de los más importantes, la temperatura óptima de funcionamiento del motor. Bien, todas las centralitas van a tener una temperatura mínima para hacer la regeneración. Por diferencia de temperatura podría estropearnos el motor. Entonces vamos a necesitar una mínima, ¿vale? Dependiendo marca será una u otra, pero normalmente viene a ser unos 80 grados. Si bajamos de 80 grados conduciendo, la regeneración obviamente la va a cortar. Entonces va a ser un bucle. Por ejemplo, un termostato abierto va a hacernos ese efecto. Revisar muy bien los termostatos. Hay vehículos que incluso tienen dos. Revisar siempre. Salir a carretera, probarlo y ver que la temperatura se mantiene. Si se mantiene, descartaremos este problema. Pero también es muy común que el termostato se quede abierto y corte las regeneraciones y nos obstruya el filtro de partículas. Bien, podemos tener un problema de un inyector que chorree, un inyector que no trabaje bien, va a producir también un residuo en la combustión. Entonces un inyector puede provocarnos que el filtro de partículas nos obstruya. No es muy común, pero sí ocurre que un inyector nos pueda obstruir un filtro de partículas. Antes habíamos explicado que la regeneración la podemos hacer básicamente de dos formas. Una por posinyección, el motor inyecta combustible cuando habrá lavadura de escape, etc. Y luego por un quinto inyector. Ese quinto inyector lo que va a hacer es inyectar combustible en la zona de escape, siempre obviamente antes que el filtro de partículas, y ese quinto inyector puede ser que se nos obstruya. Normalmente esos quintos inyectores también vienen, en algunos modelos, vienen añadidos con un calentador para quemar ese gasoil que inyecta. Puede ser que también el calentador se haya cortado y no coja temperatura, no queme, no haga de caldera. ¿Qué sucede? Habrá que revisar ese quinto inyector. Eso es muy sencillito, se le mete la presión, vemos si está obstruido. A veces la punta del inyector coge un tapón de carbono y no inyecta. Otro punto muy importante.
Los vehículos que llevan aditivo, ¿vale? Saben, por ejemplo, el grupo PSA, que requiere de un aditivo. Bien, ese aditivo puede ser que tengamos la bomba mal, que no nos inyecte ese aditivo al gasoil y tampoco ayude porque ese aditivo está para ayudar a elevar los gases de escape en la regeneración. Si no tenemos aditivo, al final terminará por obstruirse. También es muy importante saber que el aditivo tiene que estar adecuado a los litros de combustible, ¿vale? Decirle al cliente que tiene que llenar siempre el combustible para que cuando abra la portezuela inyecte el combustible adecuado, porque normalmente va a inyectar siempre el mismo combustible, es el mismo aditivo al combustible. Entonces, aconsejar al cliente que llene, que no llegue hasta la reserva, pero que esté andando siempre eso, echando bastante gasoil para que no se nos cargue ese gasoil de aditivación, porque al final el que tenga mucha aditivación también se nos va a adherir al filtro de partículas. Cuando lo limpiamos lo vemos, sale como un polvo color anaranjado, porque ese filtro ha tenido mucho aditivo, porque han estado, por ejemplo, echando de 20 en 20 euros. Seguramente haya más puntos que no hemos analizado, porque sean ya muy difíciles y muy complejos y apenas nos hayan surgido. Pero hay un punto que es muy sencillito, que es en la conducción. Mucha gente hace trayectos muy cortos, no da tiempo a regenerar el vehículo y se nos atasca. Bien, también puede ser que hay gente que echa muy poquito combustible, están en el borde del mínimo para hacer la regeneración, porque la centralita requiere un mínimo de litros para que no nos deje tirado, y esté rondando esa, que será alrededor de unos 10 litros, y también no regenere y también no los puede obstruir. Pero la norma general en conducción son los trayectos cortos. Si nos tiramos un cierto tiempo sin salir a carretera, sin que se haga un ciclo completo de calentamiento y luego haga el requerimiento de regeneración, pues obviamente al final nos va a obstruir, porque en 5 minutos, en 10, 3, 4, en 5 kilómetros no le va a dar tiempo a la centralita a regenerar y limpiarse. Entonces llegará un momento que se obstruya. Bien, ahora vamos a ir con unos casos ya muy peculiares y que puede ocurrir que nos encontremos. Hay algunos motores inyector bomba que necesitan de una leva especial para poder hacer la regeneración, para hacer la posinyección. La leva tiene una forma, como todos conocemos, y en su punto álgido va a hacernos que el inyector esté en la máxima carga inferior, la máxima, digamos, presión de inyección. Pero luego, una vez que pasa esa leva, está retrocediendo y el inyector no inyecta. Entonces, para hacer la posinyección, esos árboles de leva tienen una leva añadida. Se nos ha dado caso, de hecho había un boletín, que esa leva se come. Entonces, si nosotros lanzamos una regeneración en un motor con inyector bomba y esa leva no está, vamos a encontrarnos que no tiene temperatura, no coge temperatura la regeneración, y tendremos que cambiar en ese caso el árbol de levas. Es más común de lo habitual. Se nos ha dado, ya te digo, varios casos de motores con inyector bomba nos esté dando problemas el árbol de leva porque se haya comido esa pequeña sobreleva que tiene para hacer la posinyección. O sea, eso es otra cosa a mirar. Y luego, en reprogramaciones, en Techo 1, X, cuando manipulan la centralita, nos meten archivos corruptos, X tocan o manipulan ese software de centralita y no hace bien regeneraciones. Si nos encontramos con un vehículo que ha empezado a tener problemas de filtro de partículas a raíz de hacer una repro, blanco y en botella, es muy posible que esa reprogramación nos esté dando, tenga una mezcla estequiométrica errónea para darle más potencia, nos produzca mucho hollín cuando aceleremos, etc., o se han saltado algo y nos hayan manipulado ese software y la centralita no regenere bien y al final pues termine con obstrucciones constantes de filtro de partículas.